Capítulo 1. Tianmu Continent, la gran nación Qin, condado Qixi, ciudad Moe, Xiao Clan. Xiao Chen se sentó en el techo de una casa en el patio trasero del clan Xiao. Era un buen día soleado con cielo despejado, pero el estado de ánimo de Xiao Chen era extremadamente malo, y se sentía muy deprimido. Juró que si alguna vez regresaba a la tierra, nunca más compraría nada de Taobao. Cuando compró el Compendium of Cultivation por 250 RMB, el vendedor también incluyó una píldora inmortal que se decía que podía permitir que alguien ascendiera al mundo de los inmortales. Xiao Chen normalmente estaba muy interesado en las leyendas y los métodos de cultivo de inmortales y lo había comprado en un abrir y cerrar de ojos. Durante 3 años, Xiao Chen siguió los métodos de cultivo escritos en el Compendium of Cultivation, pero no hubo ningún progreso en absoluto. Además de recordar los métodos de refinación de píldoras, hacer talismanes, formaciones y refinamiento de armas, no fue capaz de dar sentido al resto. Sin embargo, Xiao Chen no se dio por vencido, depositando sus esperanzas en la píldora inmortal, una píldora de color verde oscuro que parecía extraña sin comparación. Una vez intentó usar un martillo de acero para romperlo, lo que reveló un campo de fuerza a su alrededor cuando el martillo se acercó. Sin importar cuánto peso ponga en sus columpios, el campo de fuerza no se moverá. Esta misteriosa ocurrencia causó que Xiao Chen tomara una decisión y finalmente se comiera esta píldora inmortal. ¿Quién podría haber esperado que después de comer la píldora inmortal, aunque de hecho ascendiendo a un mundo diferente, no era el mundo inmortal de la leyenda, sino más bien un lugar conocido como el continente Tianmu? Estuvo confundido por un largo tiempo antes de darse cuenta de que había cruzado y poseía a una persona con el mismo nombre, Xiao Chen, como él mismo. Hubiera sido capaz de soportarlo si se tratara de una ascensión regular, pero que entre los ascendidos no terminó siendo competente y arrogante, capaz de derrotar sin ayuda a innumerables expertos con sus propias manos y enviar a multitudes de bellezas a gritar delirante con la ola de su mano. El continente Tianmu era un reino donde los fuertes eran respetados. Sin embargo, la persona cuyo cuerpo poseía era basura absoluta en el camino de la cultivación. Él ya tenía 16 años, pero aún no había condensado su espíritu marcial. El clan Xiao era el clan número 1 en la ciudad de Moe, y Xiao Chen era el hijo del jefe del clan. Puede sonar muy prestigioso, pero debido a su falta de talento en la cultivación, incluso los sirvientes de su clan lo despreciaban. La reputación de Xiao Chen de ser basura era conocida por todos en toda la ciudad de Moe, haciendo que todos lo despreciaran, incluso cuando salía. El joven maestro Xiao, el primer anciano te ha pedido que vayas al salón marcial para poner a prueba tus habilidades. Si no tienes nada que hacer, entonces debes ir rápido. Ya le he pasado el mensaje, así que ya sea que vaya o no es su problema. Cuando escuchó esa voz, rápidamente rompió la línea de pensamiento de Xiao Chen. La persona que habló era una criada del clan Xiao. Sin embargo, ni siquiera se molestó en mirar a Xiao Chen, que estaba sentada en el techo de la casa. Cuando terminó de decir su artículo, casualmente ignoró a Xiao Chen y se fue. Los sirvientes del clan Xiao eran personas que podían cultivar. Las aptitudes de la sirvienta que habló antes no eran altas, pero ella había condensado con éxito su espíritu marcial cuando tenía 12 años. Ella era más fuerte que Xiao Chen, la basura que no podía condensar un espíritu marcial, incluso cuando ya tenía 16 años. Además, Xiao Chen normalmente confiaría en su estado y coquetearía con estas sirvientas, lo que había empañado su reputación. Entonces, ¿cómo podría alguien terminar por respetarlo? Incluso una criada se atreve a despreciarlo. ¿Qué demonios hizo esto Xiao Chen? Después de que la sirvienta le hubiera transmitido su mensaje, su humor empeoró. Palmeó su trasero sin polvo y luego saltó directamente del techo. Lo que causó que el humor de Xiao Chen se volviera amargo no fue la actitud de la sirvienta, sino que fue el mensaje que la sirvienta le transmitió. La prueba de habilidades del clan Xiao que ocurre cada 3 meses. A través de los recuerdos de este cuerpo, Xiao Chen sabía que a todos en el clan Xiao, independientemente de que fueran jóvenes o mayores, se les exigiría someterse a una prueba de habilidades cada 3 meses. Evaluó su estado actual de cultivo.
Aquellos que mejoraron serían recompensados, y aquellos que eran perezosos y estancados serían castigados. Los castigos pueden ser ligeros o pesados, según la gravedad del caso. La mayoría de los jóvenes discípulos del clan estarían de buen humor en este día. Aquellos con talentos sobresalientes en particular esperaban este día para impresionar a todos y presumir de su fortaleza. Sin embargo, este día fue un tormento para Xiao Chen. Desde que se estancó en su cultivación desde la edad de 8 años, se había estancado en el 9º grado del reino del refinamiento espiritual. No fue capaz de dar el siguiente paso y condensar un espíritu marcial, lo que le permitiría convertirse en un verdadero cultivador. Durante 8 años, este evento se había convertido en su pesadilla cada vez. Cada vez que fue evaluado, todavía estaba en el 9º grado del reino de refinamiento del espíritu sin una pizca de mejora. En cuanto a los otros discípulos a su edad, ya habían alcanzado la cima del discípulo marcial, y algunos de los más fuertes incluso habían avanzado al reino maestro marcial. Cuando Xiao Chen llegó a la sala de artes marciales, el enorme campo de entrenamiento marcial de unos pocos cientos de metros cuadrados estaba lleno de gente. Si se contaran, no habría menos de 800 personas, que eran todos discípulos de la generación joven en el clan Xiao. No tenían más de 20 años, sin embargo, el más débil tenía un cultivo en el reino de los discípulos marciales. A través de esto, se pudo ver claramente la fuerza del clan número 1 de la ciudad de Moe, el clan Xiao. Simplemente encontró una esquina y se quedó allí. No tenía ninguna esperanza extravagante de que él pudiera brillar aquí, sin querer nada más que ir y venir, tranquila y pacíficamente. En este momento, había un anciano de pie junto a la piedra de sellado mágico que se usaba para medir la fuerza de uno. Esta persona era el primer anciano del clan Xian, Xiao Qian. Era un gran maestro de peak marcial, su fuerza en el clan Xiao solo superada por el líder del clan, Xiao Xion. Dentro de Moe City, era considerado un experto. Un joven aparentemente de 18 o 19 años estaba de pie frente a la piedra de sellado mágico. Se estaba preparando para someterse a la prueba, pero cuando volvió la cabeza, sin darse cuenta notó a Xiao Chen en la esquina. La esquina de la boca del joven se curvó ligeramente, revelando un rastro de desprecio. Llamó en un tono peculiar. Así que el hermano Chen ya ha llegado. ¿Por qué estás tan lejos? Ya que estás aquí, ¿qué tal si dejo que el hermano Chen tome la prueba primero? Xiao Chen sonrió amargamente. Hubo algunos asuntos que tenían más probabilidades de suceder cuanto más los evitaba. Él ya estaba tan lejos, pero todavía alguien lo veía. La persona que habló fue Xiao Jian, que era el hermano mayor de Xiao Chen, que compartía el mismo padre pero tenía una madre diferente. Durante cada prueba, siempre le dificultaba las cosas a Xiao Chen. Xiao Chen comenzó a cultivarse a la edad de 4 años. Dentro de un año, pudo sentir la esencia del cielo y la tierra, y dentro de un año más, logró el primer grado de refinamiento del espíritu. En otros 3 años, antes de cumplir los 8 años, logró el 9º grado de refinamiento del espíritu. Parecía haber estado en la cúspide de la consolidación de su espíritu marcial. En aquel entonces, era un talento raro que apareció una vez cada 100 años en el clan Xiao. En ese momento, Xiao Jian todavía estaba rondando el 5º grado de refinamiento del espíritu. Todos en el clan Xiao prestaron atención a Xiao Chen, y los ancianos del clan prodigarían toda clase de elogios sobre Xiao Chen. Xiao Jian se convirtió en una marioneta, olvidada por todos. Desde entonces, odiaba a Xiao Chen. Ambos eran hijos de Xiao Xion, entonces, ¿por qué Xiao Chen era amado por todos y sin embargo lo olvidaron? Los discípulos de Xiao Clan que los rodeaban parecían estar esperando un buen espectáculo. Durante cada prueba de habilidades, Xiao Jian usaría muchos métodos diferentes para humillar a Xiao Chen. Ya estaban todos acostumbrados. Además, cada vez que veían cómo el genio del pasado había caído en la basura que era en la actualidad, sentían un placer indescriptible en sus corazones. Capítulo 2. Xiao Chen no se movió. En cambio, solo miraba fríamente a la multitud, y nadie sabía lo que estaba pensando en su corazón. Xiao Jian se volvió hacia la multitud y lentamente caminó hacia allí.
La multitud abrió un pasadizo para él, con la expectativa de que éste iba a hacer un buen espectáculo escrito en sus caras mientras miraban a Xiao Chen. Hermano Chen, ¿por qué no te estás moviendo? ¿No le vas a poner cara a tu hermano mayor? Dijo Xiao Jian siniestramente mientras agarraba la muñeca de Xiao Chen con su mano derecha, llevándolo al frente. Sin embargo, cuando tiró, descubrió que no podía mover la muñeca de Xiao Chen. No pudo evitar alarmarse. ¿Cómo podría esta basura tener una fuerza tan inmensa? Justo cuando estaba a punto de usar su esencia para hacer que Xiao Chen se sometiera. Xiao Chen arrojó su mano ferozmente, logrando arrojar la mano de Xiao Jian bajo los ojos de la multitud, y respondió con frialdad. No hay necesidad de que el hermano mayor se esfuerce. Puedo caminar solo. Hubo un estallido de murmullos asombrados. ¿Cómo fue esta basura capaz de arrojar la mano de Xiao Jian? Aunque Xiao Jian no usó la esencia en su cuerpo, su cultivación ya había alcanzado la cima del grado superior de discípulo marcial, lo que significaba que estaba a solo un paso de convertirse en un maestro marcial. Su reino de cultivación era definitivamente más alto que el de Xiao Chen por algunos reinos, entonces esa basura posiblemente podría haber experimentado un milagro y condensado su espíritu marcial. Xiao Jian, cuya mano fue arrojada por Xiao Chen, se quedó mirando sin expresión durante un periodo de tiempo, pero su expresión inmediatamente se volvió antiestética poco después. Este Xiao Chen realmente se atrevió a hacerle perder la cara delante de todos. Ligeramente siguió a Xiao Chen y se acercó. No se detuvo a pensar que había dicho algo para tratar de humillar a Xiao Chen en primer lugar. Xiao Chen, que estaba parada frente a la piedra de sellado mágico, lucía una expresión amarga. Tenía muy claro en qué reino de cultivo se encontraba, pero ya no tenía ningún camino de retirada. El peor de los casos era que lo ridiculizarían de nuevo, pero pensar en esto en realidad lo calmó. Xiao Chen extendió su mano derecha y la colocó en la piedra de sellado mágico, haciendo circular la energía espiritual débil en su cuerpo. Hilos de energía espiritual fluyeron de su dantian a los puntos de acupuntura en sus brazos, a través de sus meridianos, y rápidamente se juntaron en su palma derecha. La piedra de sellado mágico bajo su palma comenzó a cambiar de color, y el blanco puro inicial se convirtió lentamente en un débil color rojo. En poco tiempo, la frente de Xiao Chen estaba llena de gotas de sudor, y la piedra de sellado mágico parecía tener algún tipo de poder devorador que hacía que la energía espiritual en su cuerpo fluyera continuamente. Sin embargo, el color de la piedra de sellado mágico seguía siendo un rojo débil sin cambios. Xiao Chen, noveno grado de refinamiento del espíritu. No hay mejoría. El primer anciano detrás de la piedra de sellado mágico, Xiao Qian, dijo sin emoción. Xiao Chen negó con la cabeza, retiró su mano derecha y se secó el sudor de la frente. Los discípulos circundantes del clan Xiao respiraban aliviados. Esta basura todavía era la basura que era antes. No hubo milagros, y su fuerza aún estaba en el noveno grado de refinamiento del espíritu. Xiao Jian rió fríamente. En realidad, él había sido sorprendido por él antes. Ahora, recordó que quería intimidarlo, y por lo tanto recuperó de inmediato su mentalidad anterior de querer crear problemas para él. Hermano Chen, de hecho eres un talento anormal. A pesar de 8 años de cultivo, en realidad todavía estás en el noveno grado de refinamiento del espíritu. Dentro de todo el clan Xiao, no, toda la gran nación Qin, solo tú tienes ese talento. Jaja. Todos los discípulos de Xiao Clan dentro del gran salón rieron juntos. El primer anciano detrás de Majid Xiaolin Stone simplemente frunció el ceño pero no dijo nada. Sintió que era una lástima, ya que Xiao Jian tenía un talento aceptable y era bastante trabajador en su cultivación, pero casi no tenía compasión. Definitivamente no escalaría mucho en el futuro. No estaba seguro de si este niño podría sobrevivir en la promesa de los 10 años que ocurriría medio año después. Xiao Chen guardó silencio y mantuvo una expresión fría. Este era su hermano mayor, quien, en lugar de consolarlo, llegó a tomar la iniciativa de humillarlo. Tener a un hermano tan mayor era tan bueno como no tener ninguno. Xiao Jian estiró sus manos y dio unas palmaditas en los hombros de Xiao Chen, sonriendo extrañamente. Hermano Chen, no se desaliente, tómelo con calma.
Tal vez puedas condensar tu espíritu marcial en unos años más. Oye, hermano Chen, ¿por qué estás arrodillado? No seas así, no merezco ese tratamiento. Xiao Jian usó su esencia cuando le dio una palmadita a Xiao Chen, usando aproximadamente la mitad de la fuerza de un discípulo mártico marcial. Teniendo en cuenta que Xiao Chen lo había humillado antes enfrente de todos, no tenía la intención de dejarlo tan fácilmente. Xiao Chen se arrodilló en el suelo sobre una rodilla, con la frente llena de sudor. Después de que Xiao Jian infundió su mano con esencia, presionó fuertemente sobre su hombro. Independientemente de la cantidad de fuerza que usó, no fue capaz de resistir a Xiao Jian. Hubo una voz burlona que provenía de la multitud: joven maestro Chen, incluso con un cultivo tan extraordinario, no tienes que usar ese método para exhibirlo. El joven maestro Chen es realmente el joven maestro Chen, incluso la forma en que se arrodilla exhibe tanta elegancia. Xiao Chen cerró ambos ojos. Apretó con fuerza su puño, haciendo que sus uñas se clavaran en su carne. Sangre fresca goteó lentamente, y todo su cuerpo no pudo dejar de temblar. Insatisfacción. Él no fue resignado. Un resentimiento feroz que surgió de las profundidades de su alma comenzó a impregnar el cuerpo de Xiao Chen. Él no fue resignado. ¿Eres tú? Xiao Chen murmuró. Este resentimiento feroz de las profundidades del alma parecía provenir del alma original de este cuerpo. Incluso después de su muerte, el resentimiento que se había acumulado durante 8 años estalló. No estaba resignado. Nadie estaría dispuesto a ser un pedazo de basura. Nadie podría aguantar indefinidamente las burlas y humillaciones de los demás. Nadie estaría dispuesto a admirar a los demás por el resto de su vida. Usted es Xiao Chen. Yo soy Xiao Chen también. Viviré en tu lugar, lavando estos 8 años de humillaciones. Haré que los que se burlaron de ti, te insultaran y te molestaran para que entendieras qué es el arrepentimiento. Xiao Chen abrió ferozmente los ojos. Una mirada radiante reemplazó esa mirada fría y vacía que solía llevar, la determinación en sus ojos firme. Yo, Xiao Chen, no será basura para siempre. Empujó su cuerpo hacia abajo y rápidamente rodó hacia atrás, de pie detrás de la piedra de sellado mágico. Miró a Xiao Jian con una fría mirada. Xiao Jian estaba contento consigo mismo cuando vio a los discípulos de Xiao Clan que se reían de Xiao Chen. Había relajado su estado de ánimo desde cuando fue tomado por sorpresa e inadvertidamente permitió que Xiao Chen escapara de su alcance. No pudo evitar sentirse frustrado de nuevo al pensarlo y estaba a punto de hacer un movimiento. Un pedazo de tela rota salió volando y lo golpeó en la cara, abofeteándolo con una gran fuerza. La pieza de tela había sido arrancada de la manga de Xiao Chen. Naturalmente, eso significaba que el que hizo eso fue Xiao Chen. Muy bien, ya que ya lo has recibido, por la presente te desafío a un duelo a vida o muerte 7 días después. De ahora en adelante, ya no eres mi hermano mayor, y nunca lo serás otra vez. Xiao Chen miró fríamente a Xiao Jian y habló, su voz fría parecía emerger de las 9 capas del infierno. Capítulo 3. Xiao Jian se enojó hasta que su cara se puso morada cuando escuchó esas palabras. Retenía la esencia que reunía en sus manos y disipaba la técnica marcial que estaba a punto de ejecutar, el Inferno Chop. Después de mirar fijamente al espacio vacío por un momento, rápidamente entendió lo que Xiao Chen quería decir con sus palabras, mirándolo como si acabara de ver un fantasma. No solo él, todos en los campos de entrenamiento marcial también entendieron lo que Xiao Chen quiso decir cuando dijo que lo había aceptado. Una conmoción estalló entre la multitud, que luego también miró a Xiao Chen como si hubieran visto un fantasma. Duelo ritos. Lo que Xiao Chen acababa de realizar eran los duelos ritos del continente Tianwu. Había muchos tipos diferentes de ritos de duelo en el continente Tianwu. Por ejemplo, si arrojas tu pañuelo al oponente y él lo atrapa, significa que el oponente ha aceptado el desafío. La naturaleza de este tipo de duelo fue genial, y la mayoría de los desafíos fueron de este tipo. De acuerdo con las diferentes culturas y prácticas de su tierra, hubo diferentes tipos de ritos de duelo. Sin embargo, independientemente del lugar, había un tipo de duel rite que era universal. Además, un duelo de esa naturaleza era el más cruel.
Fue el acto de golpear la cara de alguien con un trozo de tela desgarrado de las mangas. Si la tela alcanza el objetivo, entonces la solicitud del duelo se aprobó automáticamente. Y una vez que comenzó el duelo, fue una lucha a muerte. Sin embargo, Xiao Chen estaba en el 9º grado de refinamiento del espíritu. Sin ninguna técnica marcial, no sería nada menos que buscar la muerte si desafiara a un discípulo marcial pico a este tipo de duelo. En el continente Tianwu, los cultivadores marciales reinaron supremos. Los reinos de la cultivación marcial se dividieron en el refinamiento espiritual inicial, el discípulo marcial, el maestro marcial, el gran maestro marcial, el santo marcial, el rey marcial, el monarca marcial, el sabio marcial y el emperador marcial. El reino de refinamiento espiritual se dividió en 9 grados, mientras que el reino de discípulo marcial y más arriba se dividió en grados inferiores, grado medial y grado superior. En el camino del cultivo marcial, la fase de refinamiento del espíritu fue considerada como la más desafiante, y solo después de alcanzar el 9º grado de refinamiento del espíritu y condensar el espíritu marcial podría uno ser considerado un verdadero cultivador. Para las personas con buen talento, podrían condensar su espíritu marcial antes de la edad de 10 años. Si el espíritu marcial se condensó después de la edad de 10 años, entonces los logros de esa persona en el camino marcial definitivamente serían limitados. Cuanto antes una persona condensa su espíritu marcial, más lograrían en el futuro. Dentro del Xiao Clan, en un patio desolado, Xiao Chen se sentó con las piernas cruzadas en la cama de un dormitorio y siguió el método de cultivo de su nuevo cuerpo para absorber la energía espiritual del cielo y la tierra. Hilos de energía espiritual surgieron hacia él desde todas las direcciones, ingresando a su cuerpo a través de los 720 puntos de acupuntura mayores y menores a través de sus poros. Después, la energía del espíritu se movió a lo largo de los meridianos como una pequeña serpiente, deslizándose hacia el Dantian. La energía del espíritu de todas las direcciones se movió a través de los meridianos y convergió en un punto. Hubo una masa informe en la ubicación del Dantian. La energía espiritual circuló sobre Dantian una vez, convirtiéndose en innumerables hebras de energía espiritual, y regresó a los meridianos. Xiao Chen no renunció e intentó reunir la energía espiritual de nuevo y utilizó una nueva andanada de hebras de energía para presionar al Dantian, pero la energía espiritual simplemente rodeó al Dantian como antes y volvió a sentarse en los meridianos. Después de algunos intentos, la energía espiritual en su entorno comenzó a disminuir, sin embargo, la energía aún no podía entrar en el Dantian. Finalmente, toda la energía espiritual fluyó en reversa, a través de los meridianos y puntos de acupuntura, ingresando en la piel y los músculos para nutrir lentamente los huesos, la piel y los músculos de Xiao Chen antes de desaparecer por completo. Xiao Chen dejó de cultivarse, y luego se desplomó en la cama con frustración. Todavía no podía superar este obstáculo. Desde que Xiao Chen ingresó al 9º grado de refinamiento del espíritu, la energía espiritual que absorbió no se reuniría en su Dantian. En cambio, hasta el último trozo de él impregnaba sus huesos, piel y músculos, lo que provocaba que su cuerpo se templara hasta que era incomparablemente resistente y duradero, lo que también le daba un sorprendente nivel de fortaleza. Si el oponente no usara esencia, incluso si fuera un cultivador marcial del reino maestro marcial, no sería capaz de competir contra él en fuerza. Esta fue la razón por la que pudo librarse de Xiao Jian antes. Sin embargo, si no era capaz de condensar su espíritu marcial, entonces no tenía forma de destilar la energía espiritual del cielo y la tierra en la esencia más condensada. Las técnicas marciales para los discípulos marciales y en adelante requirieron que Sensei se ejecutara. Independientemente de su fuerza física, frente a un maestro marcial que usa esencia, solo existía un camino a la muerte. Podría ser que no tenía forma de escapar de la muerte en 7 días. De repente, un pensamiento apareció en su cabeza. Ese compendio de cultivo que había comprado a Taobao, no fue capaz de cultivarlo en la tierra, pero tal vez era posible cultivarlo en este mundo. La existencia del espíritu marcial significaba que tal vez no fuera capaz de formar un Jindan o un Yuanyin, pero ¿qué tal cultivar? La energía espiritual del cielo y la tierra no existía en su mundo anterior, pero existía en todas partes en este mundo. Cuanto más lo pensaba, más parecía posible.
En el compendio de cultivación, solo había un método de cultivo inmortal, que era el encantamiento divino del trueno púrpura. Había leído el compendio de cultivo durante 3 años y había sido capaz de memorizarlo hace mucho tiempo. Se sentó con las piernas cruzadas otra vez y comenzó a cultivar de acuerdo con el conjuro divino trueno púrpura. El trueno divino de Purple Thunder tenía un total de 12 capas, por lo que, naturalmente, solo podía comenzar a cultivar desde la primera capa. Silenciosamente pronunció el conjuro, e inmediatamente pudo sentir claramente que la energía espiritual circundante se movía, y comenzó a sentir deleite en su corazón. Xiao Chen calmó sus emociones y continuó circulando el conjuro divino trueno púrpura. En este momento, absolutamente no podía permitirse el lujo de ser demasiado impaciente e impaciente. La energía espiritual circundante brotó continuamente, filtrándose en la incomparable sensación de la energía espiritual filtrándose en sus poros. Los hilos de la energía espiritual que entraron en su cuerpo eran como pequeños peces que nadaban con gran alegría, lo que resultaba en una sensación indescriptiblemente despreocupada. La velocidad y la densidad de la absorción de la energía espiritual fue más rápida y más densa varias veces. La energía espiritual nadó feliz a través de sus meridianos. Los meridianos delgados de Xiao Chen se expandieron y se volvieron continuamente más amplios bajo la influencia de la energía espiritual espesa y densa. La energía espiritual fluyó rápidamente y, en un instante, completó un pequeño circuito frente a su pecho. La velocidad alarmante de eso hizo que Xiao Chen se sintiera un poco aprensivo, apresuradamente se calmó y redujo el ritmo de la circulación de la energía espiritual en un escalón. Después de que completó un ciclo, la energía espiritual regresó y se detuvo por encima del Dantian. Xiao Chen comenzó a ponerse nervioso. Todavía no se había dado por vencido, así que hizo todo lo posible por controlar la energía espiritual, dirigiéndola centímetro a centímetro hacia la masa informe que era su Dantian y presionó sobre ella. La energía espiritual sin límites era como un dragón de inundación y lentamente nadó hacia el lado del Dantian. La sensación que tenía era diferente de las veces anteriores que intentó esto. Esta vez, su mente podría sentir claramente una barrera flexible en su Dantian, evitando que la energía espiritual se infiltre en ella. La sensación de energía espiritual moviéndose hacia adelante se hacía más obvia hasta que, finalmente, la energía espiritual ya no podía avanzar más. Xiao Chen endureció su corazón y causó que el resto de la energía espiritual esparcida en sus meridianos se juntara sobre su Dantian, e inmediatamente después lo incitó a cargar ferozmente hacia abajo. Hubo un fuerte estampido, y la energía espiritual se recuperó, causando una gran ola. Xiao Chen podía sentir que sus órganos y vísceras habían cambiado, y un hilo de sangre fresca se filtró por la esquina de su boca. Se puso pálido de miedo. Recordando rápidamente a sí mismo, canalizó lentamente su energía espiritual en los órganos que fueron dañados. Capítulo 4. Durante las últimas 4 horas, Xiao Chen reparó cuidadosamente los órganos internos dañados. Después de esta lección, ya no se atrevió a usar energía espiritual para forzar la entrada al Dantian. Después de que sus lesiones se estabilizaron, lentamente restauró la circulación del conjuro divino trueno púrpura, absorbiendo continuamente innumerables hilos de energía espiritual. Después de atravesar un ciclo en sus meridianos, la energía espiritual penetró en los huesos, la piel y los músculos de Xiao Chen. Él había tomado su decisión. Como temporalmente no podía condensar su espíritu marcial, entonces templaría su cuerpo para volverse extremadamente duro. Xiao Chen perdió la noción del tiempo mientras cultivaba, ya había terminado 36 ciclos sin darse cuenta. Al abrir los ojos, 2 puntos de luz violeta se reflejaron en sus ojos. Por el momento, el cielo estaba brillante, lo que lo dejó sin palabras, ya que en realidad había pasado toda la noche cultivando dentro de la casa. A pesar de no haber dormido durante una noche, la mente de Xiao Chen se sintió vigorizada, sin un solo rastro de fatiga para hablar. Poco después, Xiao Chen notó un extraño olor. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que una gruesa capa de fluido negro pegajoso se había posado en su cuerpo, su olor era insoportablemente sospechoso. Estas fueron las impurezas y el material de desecho en el cuerpo de Xiao Chen. En el pasado, cuando Xiao Chen cultivaba, su cuerpo a lo más tendría una capa de sudor que lo cubriera.
Sin embargo, la totalidad de la noche pasada se gastó en cultivo con 3 veces la velocidad de absorción de sesiones anteriores. Esto causó la escena extrema que vemos ahora, y aquellos que no estaban al tanto de la situación probablemente asumirían que Xiao Chen había caído en una letrina. Xiao Chen sonrió amargamente y rápidamente fue a tomar una ducha. Si él saliera así, definitivamente causaría muchos malentendidos. Después de la ducha, se cambió de ropa y se dirigió al patio. Se puso en posición y comenzó a practicar las técnicas de puño más comunes del clan Xiao. La técnica del puño del clan Xiao tenía una secuencia de movimientos que unía los movimientos de levantarse, caerse, avanzar y retroceder, lo que parecía extremadamente sencillo. Xiao Chen se ponchó sin problemas, emitiendo una ola de viento desde su puño. Sin darse cuenta él mismo, el trueno divino del trueno púrpura en su cuerpo circuló automáticamente junto con los movimientos. La técnica del puño simple originalmente parecía tornarse tiránica y poderosa. Sus manos se golpearon y se retiraron alternativamente, y el sonido del trueno pareció llenar el aire. Este cambio causó que Xiao Chen estuviera fuera de sí con alegría ya que no esperaba que el trueno divino de trueno púrpura tuviera tal efecto. Cuanto más se ponchaba, más se deleitaba. Su puño se hizo cada vez más rápido, y el rugido del trueno sonó continuamente. Sin darse cuenta, mientras gritaba suavemente, se podía ver electricidad arqueándose sin parar en su puño. Una sensación de calor viajó a su mano derecha, y toda su mano derecha parecía vivir en una fuerza inagotable. Xiao Chen gritó en voz alta, todo su cuerpo saltando, y cuando aterrizó, su puño cayó al suelo. Xiao Chen utilizó la fuerza de todo su cuerpo en este puño. Auge. Las rocas fueron aplastadas en gran número. Entre las innumerables grietas, había un pequeño agujero de aproximadamente medio metro de ancho. Xiao Chen contuvo la respiración mientras miraba las rocas aplastadas y sacudía la cabeza. El poder de este puño podría haber parecido feroz, pero sabía que eso no era nada. Cuando los fuertes cultivadores marciales usaron esta técnica marcial, podría crear un gran agujero de al menos 1 metro de ancho. Además, no habría grietas. Las rocas trituradas se convertirían en polvo. Sin embargo, Xiao Chen estaba muy satisfecho. Tenía que ir paso a paso. Solo había cultivado el hechizo divino trueno púrpura por una noche, pero su fuerza ya era tan impactante. Después de cultivar por unos días más, su cuerpo podría ser comparable a los del reino de los discípulos marciales. Además, la electricidad en sus puños daría a los demás una sorprendente sorpresa. Después de descansar un rato, Xiao Chen decidió continuar su cultivación. Solo que no podía volver a la habitación para cultivar más. Tenía que encontrar un lugar con energía espiritual más densa. Las montañas de atrás, la montaña Siete Cuerno, del clan Xiao eran un lugar así. Se podría decir que esta montaña de 7 cuernos es la fuente de la base del clan Xiao. Había muchas bestias espirituales y hierbas raras en la montaña. Además, la densidad de la energía espiritual allí era más de un doble que la del área donde estaba actualmente. En las memorias de este cuerpo, el clan Xiao fue considerado como un clan descomunal hace muchos años, y no solo en la gran nación Qin, sino también en el continente Tianwu. Solo llegaron a la ciudad de Moe después de haber rechazado. La generación anterior del clan Xiao había utilizado su fuerza marcial para ocupar esta montaña. Confiando en los innumerables tesoros de la montaña Siete Cuerno, el clan Xiao estableció lentamente un firme punto de apoyo en la ciudad de Moe, convirtiéndose en el clan número 1 en el área. El único inconveniente es que ese tesoro podría provocar que los ojos de los demás se enrojezcan de celos. Debido a esta 7 montaña Cuerno, hubo una corriente interminable de conflictos y disputas. En ese periodo, los clanes locales de Moe City y Xiao Clan tuvieron muchas batallas a gran escala, causando enormes pérdidas a ambos lados. Finalmente, bajo la mediación del señor de la ciudad de Moe City, todos los clanes de la ciudad de Moe llegaron a un acuerdo. Cada 10 años, tendrían una competencia, y todos los jóvenes de los clanes menores de 20 participarían en ella. El vencedor decidiría quién adquirió los derechos de Seven Horn Mountain. Ambas partes dieron un paso atrás, y el clan Xiao tampoco se atrevió a ofender a todos los clanes circundantes y aceptó.
Aunque el poder del clan Xiao había disminuido, habían logrado obtener la victoria en los últimos 3 concursos de artes marciales. La próxima promesa de los 10 años ocurriría en otro medio año. El clan Xiao para esta competencia colocó toda su esperanza en Xiao Jian y la misteriosa nieta del primer anciano. Mientras recordaba la historia de la montaña Siete Cuerno, Xiao Chen ya había llegado a su pie. Hubo un paso erigido en el pie, que era donde las tropas de élite del clan Xiao habían sido estacionadas. Si alguien que no era del clan Xiao buscaba la entrada, aparte de tener que solicitarlo primero, tenían que pagar una tarifa de entrada. Xiao Chen, como el hijo de la cabeza del clan, naturalmente no tuvo que someterse a tales procedimientos serviles para ingresar a la montaña Siete Cuerno. Sin embargo, cuando el guardia del clan Xiao descubrió que quería entrar, le hizo las cosas difíciles. ¿Quién no había oído hablar del segundo joven maestro y su cultivación en el 9º grado de refinamiento del espíritu, que él era la famosa basura de Moe City? Si entraba a la montaña Siete Cuerno, la muerte sería lo único reservado para él. Cuando el jefe del clan comenzó a buscar culpables, definitivamente sería castigado. Segundo joven maestro, las bestias espirituales dentro de la montaña son muy feroces. No es un lugar divertido para estar. Es mejor que el segundo joven maestro no entre, aconsejó uno de los guardias. De hecho, el guardia había querido decir más, pero no lo hizo, absteniéndose de decir que el Misty Rain Pavilion dentro de los muros seguros de la ciudad sería más apropiado para él en lugar de, francamente, buscar una muerte prematura en este lugar. Cuando Xiao Chen escuchó esto, sonrió. No le importaba el tono de este guardia. ¿Quién dijo que voy a ir a la montaña a jugar? Voy a cultivar. Podría ser que, como hijo de la cabeza del clan, no tengo los derechos para entrar en esta montaña para el cultivo. El mismo guardia parecía querer decir algo más, pero la persona que estaba detrás de él lo detuvo, sonrió y habló. Dado que el segundo maestro joven se va a cultivar, naturalmente no te obstruiremos. Solo esperamos que el joven maestro no deambule demasiado profundo y se mantenga alejado de la montaña interior. Eso es natural. Cuando Xiao Chen dijo eso, se alejó sin mirar atrás. ¿Por qué lo dejamos entrar? Esto es similar a enviarlo a su muerte. Dijo el guardia que habló antes. Tu red de información no es efectiva. ¿No has oído hablar de su duelo con Xiao Jian? Es un duelo de vida y muerte. Déjalo entrar incluso si muere en las garras de una bestia espiritual, sería mejor que morir a manos de Xiao Jian. Capítulo 5. 7 Horn Mountain. Xiao Chen hizo su camino hasta el pico de la montaña. Después de haber cultivado el hechizo divino trueno púrpura, pudo sentir como su percepción se había vuelto más aguda de lo que era antes. Podía sentir claramente que el bosque en la montaña estaba lleno de la energía espiritual del cielo y la tierra. Por el momento, estaba buscando el área con la energía espiritual más densa dentro de los alrededores de la cordillera. Aunque ayer no logró condensar su espíritu marcial, no abandonó la esperanza. En el Compendium of Cultivation, aparte del Purple Thunder Divine Incantation, que era una base para el cultivo, también existían los métodos para refinar las píldoras tradicionales. Basado en su experiencia hasta el momento, descubrió que las hierbas de este mundo eran idénticas a las registradas en el Compendium of Cultivation. Mientras cultive el encantamiento divino trueno morado por un periodo de tiempo y condensa las llamas más básicas, podría refinar las píldoras medicinales. Con la ayuda de píldoras medicinales, habría alguna esperanza en condensar su espíritu marcial. De repente, en virtud de la percepción de Xiao Chen, notó un área a unos 500 metros frente a él. Parecía haber una abundancia de energía espiritual allí. Levantó la cabeza para mirar mejor. La vegetación era exuberante, robusta y vigorosa, mientras que los árboles en este lugar parecían ser más gruesos que los de otras áreas. Xiao Chen sonrió, finalmente lo encontró, apartó las ramas en su camino y se precipitó. Cuando estaba cerca del lugar con abundante energía espiritual, Xiao Chen se detuvo. Este tipo de lugar generalmente tendría una fuerte bestia espiritual al acecho. La percepción de las bestias espirituales excedía a la de un ser humano, por lo que era imposible que no la percibieran. Tal buen terreno de cultivo definitivamente ya habría sido ocupado. Tenía que encontrarlo primero.
Las bestias espirituales más fuertes en estas partes solo eran de rango 2, más o menos equivalente a un pico humano discípulo marcial. Con el cultivo actual de Xiao Chen, además del encantamiento divino trueno púrpura y si aprovechaba su entorno, podría encontrar una oportunidad para matarlo. Hubo una brisa fresca, haciendo que las hojas bailaran suavemente y con gracia. Xiao Chen usó su nariz para olfatear el aire, captando el viento de un ligero aroma a sangre. Sin embargo, este olor había existido por mucho tiempo y se había vuelto débil. Si la nariz de Xiao Chen no era sensible, es posible que no lo haya olido. Podría ser que la bestia del espíritu que estaba rastreando ya había sido asesinada por alguien. Xiao Chen pensó profundamente, con algunas sospechas en mente. Avanzó unos pocos pasos más, solo para finalmente ver a la bestia espíritu muerta debajo de un árbol. Después de que Xiao Chen lo mirara de cerca, se sorprendió. Este Spirit Beast fue un Spirit Fox de 2 colas. Al mirar las heridas en el cuerpo, solo notó una herida en la espada en el cuello, después de haber sido asesinado con un solo golpe de espada por alguien. El zorro espíritu de 2 colas era una existencia máxima de la bestia espiritual de rango 2. Bien conocido por su monstruosa velocidad, podría decirse que no tiene rival en las afueras de la montaña Sevenorn. Además, esta bestia espiritual fue muy inteligente y astuta. Si se encuentra con un oponente fuerte, tomaría la primera oportunidad que tenga para huir. Sin embargo, dada su condición, era obvio que en el momento en que fue descubierto, fue asesinado con un corte y murió inmediatamente sin siquiera la posibilidad de huir. Cuando Xiao Chen pensó en esto, no pudo evitar estremecerse. El Spirit Fox de 2 colas fue extremadamente rápido, así que ¿qué tan rápido tuvo que ser este golpe para matarlo de un solo golpe? Esta persona definitivamente estaba en el reino maestro marcial. De repente, hubo un débil sonido de movimiento detrás de él, y una sensación de peligro lo abrumaba. ¡Mierda! Xiao Chen reaccionó rápidamente, circulando el conjuro divino trueno púrpura rápidamente. Empujó fuertemente con sus pies mientras una energía caliente se extendía a sus pies, haciendo que su cuerpo saltara al cielo. Sus manos agarraban una rama de árbol de unos 2 metros de alto. Utilizándolo como suspensión, balanceó ágilmente su cuerpo y dio un salto mortal, aterrizando suavemente sobre él. Tocó su espalda y descubrió una herida de una espada. La herida no era profunda, pero estaba sangrando bastante profusamente. Mirando la sangre en sus manos, Xiao Chen respiró profundamente. Si no lo hubiera evitado a tiempo, este corte podría haberlo dividido en 2 en la cintura. Xiao Chen miró hacia abajo, viendo al perpetrador, que era una niña que no parecía tener más de 20 años. Su apariencia facial era pintoresca. Su piel era suave y justa. Ella tenía el pelo negro fino atado en una cola de caballo que colgaba de su hombro. Y su cara era encantadora como una flor. Con la ropa verde que llevaba, exhibió la apariencia de un hada de otro mundo. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de intención asesina. Eran increíblemente fríos, y bajo su mirada, hasta el aire pareció congelarse. La joven tenía una espada esbelta en sus manos, que brillaba con una luz fría. El cuerpo de la espada emitía una tenue luz de luna, revelando que era un arma espiritual. En el continente Tianwu, había un mineral peculiar, la piedra lunar. Cuando los herreros forjaban armas, siempre que mezclaran polvo de piedra lunar, la calidad del arma sufriría un salto cualitativo, convirtiéndola en un arma espiritual. Las armas espirituales fueron muy fuertes. Además del hecho de que eran muy agudos, podían fusionarse con la fuerza del espíritu marcial, lo que aumentaría la fuerza del cultivador a su punto máximo. Esta persona parecía familiar. Xiao Chen escudriñó sus recuerdos por un largo tiempo antes de recordar. Al ver que la chica frente a él quería hacer otro movimiento, rápidamente le dijo: «Primo Yulan, por favor no te muevas. Soy Xiao Chen, ¿me has olvidado?». Esta era la nieta del primer anciano, Xiao Yulan. Pasando por el árbol genealógico, ella era un primo lejano por el lado de su madre. Xiao Chen no estaba muy familiarizado con ella, recordando que este primo suyo era muy solitario desde joven. Apenas la vio después de la edad de 10 años, y todo lo que escuchó fue que ella había estado en cultivo solitario y parecía ser muy misteriosa. Xiao Yulan frunció el ceño, como si estuviera pensando, y luego retiró su espada.
Ella separó sus labios suavemente y dijo en tono de disculpa, lo siento, primo Xiao Chen. ¿Qué estás haciendo aquí? Después de verla retirar su espada, Xiao Chen soltó el aliento. Él saltó de la rama del árbol y explicó. Vi que la energía del espíritu en este lugar era abundante y quería cultivarse aquí. En el futuro, cuando el primo llegue a este tipo de lugar donde la energía del espíritu es abundante, debes ser más cauteloso. Este tipo de lugares normalmente tendrán fuertes bestias espirituales protegiéndolos. Xiao Yulan de repente se detuvo, como si recordara algo, y sacó una botella de jade y se la pasó a Xiao Chen. Esta es una salve dorada de grado superior. Es eficaz en la herida de la espada en la espalda. He estado cultivando aquí durante estos pocos días y he ahuyentado a muchas de las bestias espirituales que querían arrebatar esta área. Kusin puede relajarse y quedarse aquí para cultivar, así que considere esta botella de Golden Salve como una compensación para usted. Entonces me iré. Xiao Chen recibió al esclavo dorado y miró pensativamente la hermosa imagen de Xiao Yulan saliendo. Ella mató al Spirit Fox de 2 colas con un tajo. Este nivel de cultivo significaba que definitivamente era mucho más fuerte que el arrogante Xiao Jian. Solo que, ¿por qué no estaba dispuesta a rebelarse? Podría ser que ella siempre había estado en esta montaña de 7 cuernos, cultivando y matando todo tipo de bestias espirituales. Xiao Chen reflexionó sobre esto cuidadosamente durante un periodo de tiempo y llegó a la conclusión de que era muy posible. La expresión que Xiao Yulan tenía cuando lo miraba inicialmente era como si estuviera mirando a una bestia espiritual, sin ninguna emoción. Si él no hubiera llamado su nombre de repente, ya podría haberse convertido en un cadáver. No importaba, ya que no le quedaba mucho tiempo. La energía espiritual en este lugar era incomparablemente abundante, por lo que necesitaba cultivarse primero antes de hacer otras cosas. Encontró un árbol grande y robusto y saltó a las ramas, después de lo cual se sentó en la posición de loto y circuló el conjuro divino trueno púrpura para absorber la energía espiritual circundante.